La madre le preguntó a su hijo: ¿qué sucede, Jorge? Jorge inmediatamente respondió a su mamá diciéndole: ¿qué es el sexo, mamá? La mamá dijo: ah, y se quedó por un momento en silencio. La mamá reaccionó luego y le dijo: tu padre te explicará cuando venga acerca del sexo. El niño le dijo: porque acá, mamá, en el libro dice sexo, entre comillas, M mayúscula y F mayúscula. La pregunta es: ¿qué le sucedió a esta madre? ¿Por qué no respondió a la pregunta que lo hizo Jorge? ¿Qué es el sexo, mamá? ¿Por qué la madre no respondió? ¿Por qué la madre tuvo que titubear? ¿Por qué la madre no tomó la iniciativa de decirle: yo te voy a explicar? ¿Por qué tuvo que esperar que todavía, cuando viniera su esposo, sea el encargado de explicar lo que es el sexo? Creo que a veces nos sucede esto a muchos de nosotros. Hoy día yo quiero hablar acerca del sexo y quiero hablarlo acerca de la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del sexo? Bueno, en la Biblia encontramos 3 verdades absolutas acerca del sexo. La primera verdad que habla acerca del sexo es que Dios inventó, Dios lo creó el sexo. Por lo tanto, el sexo es bueno. Una vez más, amigo, tengo que afirmar que Dios fue quien inventó, Dios fue quien diseñó, Dios fue quien creó el sexo. Mire conmigo Génesis 1:27. La palabra de Dios dice en el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si usted ha escuchado y ha visto en su pantalla, esta palabra creó significa que exclusivamente se usa para dar a entender de que Dios hizo algo que nunca antes había existido. Sí, antes nunca había habido el sexo masculino ni el sexo femenino. Fue Dios quien creó, y por eso el versículo 27 3 veces aparece el verbo creó, creó, creó. Entonces es Dios quien creó el sexo. Es Dios quien creó el sexo masculino y el sexo femenino. No es el hombre, no es un extraterrestre, es Dios quien ha creado el sexo masculino y sexo femenino, amigos. Ahora, el sexo, la definición de esta palabra significa la distinción orgánica tanto del varón y de la mujer. En otras palabras, significa lo que comúnmente llamamos: la mujercita tiene vagina y el varón tiene pene. Eso significa la palabra sexo. Muchos de nosotros confundimos la palabra sexo con tener sexo. Ahí sí hay una diferencia tremenda. La palabra tener sexo se refiere a una relación coital de un varón y una mujer, o a una unión física entre un varón y una mujer. Eso sí se refiere a una unión física. Pero no pensemos de que cuando nos preguntan por sexo, inmediatamente nuestra mente vaya a pensar en la unión física o sexual. No, la palabra sexo define la distinción orgánica entre un varón y una mujer. Tener sexo ya es la unión física entre un varón y una mujer. Ahora, amigos, el Génesis capítulo 1 nos muestra varias veces que cuando Dios ha creado, dice las frases que todo lo que Dios había hecho era bueno, bueno, bueno.
Génesis capítulo 1, 31 va a decir que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Esto nos da a entender que el sexo no es malo, el sexo no es pecaminoso, como algunos piensan, como algunos manipulan o hacen creer de que el sexo es pecaminoso, que es algo malo, que es algo dañino. Por supuesto que si yo tengo sexo fuera de los parámetros establecidos por Dios, por supuesto que es pecaminoso. Pero el sexo en sí fue creado por Dios y el sexo es bueno. La Biblia nos da dos verdades de que el sexo no es malo ni pecaminoso. La primera verdad que nos da la Biblia, que el sexo es bueno y no malo, es que Dios creó el sexo y su autor es santo. Si Dios es santo, todo lo que ha hecho es bueno. Y por eso Génesis 1:31 dice, todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Esa es la primera verdad, entonces, de que el sexo no es pecaminoso, no es algo sucio. El sexo fue creado por Dios y si Dios es el autor del sexo, Él es santo, entonces es bueno. La segunda verdad es que el sexo no es pecaminoso y que es bueno y no malo porque Dios lo creó antes que entrara el pecado a la tierra. Por lo tanto, el sexo no es malo. Y si tenemos esto en cuenta, no tendremos dificultades para explicar nosotros a nuestros hijos acerca del sexo. ¿Recuerda la historia que le conté? Que Jorge se encontraba leyendo un libro, Conociendo mi cuerpo, y en algún momento encontró la palabra sexo, entre comillas, M mayúscula y F mayúscula. Y Jorge le pregunta a su mamá, ¿qué es sexo, mamá? Y la mamá, ¿qué hace? No le responde. La mamá se queda muda, se vuelve timorata, no sabe qué decir, y la única salida que tiene ella es decirle, cuando venga tu papá te va a explicar. Creo que esto sucede a muchos padres que me están mirando en este momento. Y creo que a veces nosotros no tenemos la actitud o la valentía de explicar acerca del sexo a nuestros hijos, porque tenemos una preconcepción mala de lo que es el sexo. Pero el sexo no es malo, el sexo es algo bueno, porque fue creado por Dios santo, y el sexo fue creado antes que el pecado entrara. Así que, amigo o amiga, cuando alguien le pregunta acerca del sexo, usted no tiene por qué titubear. Explique usted que el sexo es la distinción entre un varón y una mujer. Explíquelo. Le pregunto a usted, ¿cómo actúa usted cuando su hijo o una tercera persona le pregunta acerca del sexo? ¿Qué actitud toma usted? ¿Como la madre de Jorge? ¿No sabe qué decirle? Después te voy a explicar en otro momento. ¿O sabes qué? Pregúntale a tu profesor o pregúntale a otra persona. No se debe ser así. Ustedes como padres son responsables de explicar a su hijo acerca del sexo. Si usted no explica a su hijo acerca del sexo, ¿dónde su hijo va a encontrar la respuesta acerca del sexo? ¿En el kiosco? Donde hay periódicos y revistas pornográficas y que inducen a una distorsión lo que es el sexo. Profesores que a veces tienen una distorsión también liberal. ¿Dónde lo van a explicar a él? ¿En la calle? ¿El amigo? ¿El vago? ¿Quién le va a explicar? Usted debe tomar en cuenta esto, amigo o amiga que me escucha. Nunca más usted debe de titubear, sino más bien explicarle a su hijo, a su hija o amigo para que sepa cómo conducirse en este mundo. Hemos visto entonces que la primera verdad acerca del sexo es que Dios lo creó y por lo tanto es bueno. Veamos ahora una segunda verdad
acerca del sexo. Y esta segunda verdad es que Dios lo creó para tener sexo. Sí, amigo, Dios lo creó para tener sexo, para que el hombre y la mujer puedan disfrutar de esto. Dios desea que el varón y una mujer gocen de esta relación coital, que el hombre y la mujer puedan gozar de esta unión física. Esta unión física debe ser solamente entre el varón y una mujer. En otras palabras, debe ser entre el sexo masculino y el sexo femenino. No debe ser entre varón y varón, es decir, entre el sexo masculino y el sexo masculino. Tampoco debe ser entre el sexo femenino y el sexo femenino, o entre mujer y mujer. No, Dios no creó para tener sexo homogéneos. No, el sexo debe ser tener una relación sexual heterosexual. Lo triste es que el varón no solamente desea tener varón con varón o mujer con varón, sino también con animales. Lo triste es que el hombre se degrada moralmente más y más, deseando experimentar intimidad sexual, varón con varón, mujer con mujer, y tener sexo con animales. Se está degradando el hombre cada día más. Y eso está comprobado científicamente y biológicamente, de que solamente hay dos sexos. No hay un tercero ni un cuarto sexo. Entonces la intimidad sexual solamente debe ser entre el sexo masculino y femenino. Y no desear tener sexo varón con varón, mujer con mujer o con animales. Lo increíble, como dije, es que la humanidad se está degradando tremendamente moralmente. En Canadá consideran que el sexo con animales no es delito si no hay penetración. Miren hasta dónde estamos llegando. Son noticias que están saliendo cada día en estos últimos tiempos, donde en el país de Canadá, el vecino de los Estados Unidos, permite el sexo con animales siempre y cuando no haya penetración. ¿Hasta dónde está llegando el hombre y la mujer? Es decir, a tener sexo oral con un perro, con una vaca, con un caballo, con cualquier animal. Estamos llegando al bestialismo. Y el Tribunal Supremo de Canadá determina que son legales estos actos sexuales con animales, siempre y cuando no haya penetración. La pregunta es, ¿quién va a mirar si no hay penetración? Pero esa es la clase de humanidad que estamos teniendo. Dios creó el sexo para tener entre un varón y una mujer. Lo demás está fuera del plan de Dios. Este año en Alemania, unas personas atraídos por animales alegaban que se les violaba su derecho básico de libertad sexual. Como en la Constitución de Alemania decía que hay libertad sexual, hubo individuos que empezaron a buscar que el Tribunal de Alemania les pudiera beneficiar para que ellos puedan tener intimidad sexual con los animales. ¿Qué hizo el Estado de Alemania en este año? Bueno, ha prohibido cualquier acto sexual con los animales. Y si alguien lo hace, será penado con 25.000 euros, señaló la prensa de Alemania. Nos damos cuenta entonces cómo el hombre busca cualquier parte de la constitución política para poder su instinto de querer placer a costa de lo anormal llevar a cabo. Y vemos entonces cómo esto se está llevando. Pero la pregunta en este día es: ¿cuándo el varón y la mujer deben tener sexo? ¿Cuándo? Si yo le pregunto a usted, señor o señora, joven, adolescente, que me está escuchando, que me está mirando en este momento por la pantalla de televisión o YouTube, ¿cuándo debe tener sexo? La pregunta, ¿qué dice la sociedad? ¿Cuál será su respuesta? Por supuesto, la sociedad dice: ten sexo cuando tú anheles o desees tener con alguien.
No tengas sexo cuando alguien te presione. Pero si tú deseas tener sexo con alguien, si alguien te gusta, si alguien te atrae, entonces ten sexo con él. Esa es la respuesta que dan. Otros, como el Ministerio de Salud de cada país, por ejemplo, tiene la facultad de repartir a los alumnos de secundaria preservativos. Miles y miles de preservativos se reparten a alumnos de secundaria, que la edad de ellos oscila entre los 12 hasta los 16 años. Imagínese un niño de 13 o un adolescente de 13, 15 años recibiendo preservativos. No lo va a recibir los preservativos para guardarlo. ¿Qué va a pensar este adolescente cuando el Ministerio de Salud llega y le reparte 4 o 5 preservativos y él lo tiene en su mano? ¿Qué va a pensar? ¿Me lo están dando para cuándo? Me lo están dando en una forma tácita. Él está pensando para tener sexo ya. Y esa es la manera como piensa la sociedad, y muchos sectores de la educación, como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, nos impulsan a tener un sexo libre y antes del tiempo. Y ellos definen cuándo debemos tener sexo. Pero nosotros, si creemos que Dios ha creado el sexo, no tenemos que dejarnos guiar por ellos, sino dejarnos guiar por lo que Dios dice, por medio de la palabra de Dios. ¿Cuándo Dios dice que el hombre debe tener sexo? ¿Cuándo? Bueno, la palabra de Dios nos explica cuándo el hombre debe tener sexo. Nos dice que debe ser solo en el matrimonio. Y no es porque a mí se me antoja, no es porque yo quiero argumentar esto, sino porque la Biblia lo argumenta, y porque si yo creo y usted cree que Dios es el creador, entonces debemos de someternos a Él para que las cosas vayan bien. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Acá da pie para entender muy claramente que es solamente en el matrimonio cuando el hombre debe tener sexo. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otro texto, Marcos 10, 7, 9, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amigos y amigas que me están viendo, o hermanos en Cristo, esto nos enseña que toda pareja de enamorados y novios únicamente deben tener sexo cuando entran al matrimonio, no antes. Si creemos que Dios creó el sexo masculino y femenino, necesitamos entonces someternos al diseño de Dios y a los parámetros de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Pero ¿cuántos de nosotros en este día, cuántos de ustedes han recibido de repente preservativo del Ministerio de Educación y lo están usando? ¿Cuántos de ustedes son enamorados y se están adelantando y están teniendo intimidad sexual? Están obedeciendo al hombre, no al inventor del sexo. Y esto trae consecuencias. Trae consecuencias para su vida. Y ustedes tienen que tener esto en cuenta, amigos, que si no obedecemos al diseñador, aquel que creó el sexo, va a traer consecuencias a nuestra vida por tener sexo fuera del matrimonio. Necesitamos obedecer al diseñador. Necesitamos someternos a él. Si no lo hacemos, vamos a fracasar en la vida. Cuando yo compro, por ejemplo, una cámara de tomar fotos o una filmadora, yo no puedo inmediatamente maniobrarlo sin haber leído las instrucciones. Si yo lo hago en una forma incorrecta,
voy a malograr la cámara, la voy a dañar o no me va a durar mucho tiempo. Yo tengo que ceñirme a la cámara, a sus instrucciones, leerla para luego ver cómo se enchufa, cuánto tiene que cargar la batería, cómo limpiarlo, cómo manejarla. Y si hago caso a las instrucciones del creador de esa cámara fotográfica o filmadora, entonces esa cámara me va a durar y va a traer contentamiento a mi corazón. Pero si no lo hago, va a traer ¿qué? Tristeza a mi vida, va a traer problemas. Yo quisiera en esta mañana decirle que la tercera verdad es que va a traer consecuencias a nuestra vida. Si usted usa el sexo incorrectamente, va a traer consecuencias a su vida. El sexo muchas veces es comparado con el fuego. Mire, ve, tengo una caja de fósforo. El sexo es comparado con el fuego. El fuego, cuando es usado correctamente, sirve para encender la cocina de gas y poder preparar los alimentos. El fuego sirve cuando uno va al campo y en lugares donde hay demasiado frío, puede uno poner la leña y de esa manera calentarse. El fuego usado correctamente es beneficioso para el ser humano. Pero el fuego, una vez más, usado incorrectamente, va a traer problemas a la vida del ser humano. Si yo prendo mi camisa o mi corbata en este momento, lo va a quemar, lo va a destruir. Y no solamente la corbata, sino va a destruir mi cuerpo. Si yo enciendo este muro, lo voy a incendiar y lo voy a destruir. O sea, el sexo es, como estoy mencionando, es como el fuego. Si el fuego lo usas correctamente, va a traer beneficios a la vida. Pero si el fuego lo usas incorrectamente, va a traer calamidades, va a destruir, va a quemar y traerá daños. Amigos, así es el sexo. Si usted usa el sexo incorrectamente, tendrá problemas en su vida. Traerá ruina. Y quisiera hablarle de 3 consecuencias que usted va a tener que experimentar en su vida. Una experiencia que usted va a tener que experimentar es que si usted tiene intimidad sexual antes del matrimonio, la mujer puede quedar embarazada. Así como me escucha, la mujer puede quedar embarazada. Y si una mujer queda embarazada, ese niño muchas veces queda sin padre. Y al no tener padre, ese niño crece sin afecto, crece con resentimiento y es un futuro candidato de repente, por no tener padre y no tener la asesoría de una familia exitosa que pueda parar en la delincuencia. Señorita, si usted queda embarazada, una de las consecuencias es que usted no va a tener para mantener a esa niña, a ese niño. No va a tener para la leche, no va a tener para los pañales. Usted va a empezar a sufrir y en lugar usted de surgir, se va a empobrecer más. ¿Cuántas consecuencias de lo que estoy hablando no es realidad en este día? ¿No somos testigos o usted experimenta en este momento lo que le estoy hablando? ¿Cuántas señoritas a la edad de 14, 15 años, cuando he tenido que conversar con alguna de ellas, han tenido que abortar en algún momento porque han salido embarazadas? Y abortan a ese bebé porque les va a arruinar su carrera universitaria. No pueden seguir en la universidad, porque son 9 meses que tiene que gestar, luego tiene que estar como medio año en reposo para ayudar y le hace perder sus estudios superiores.
Miren cómo arruina el sexo cuando se usa incorrectamente, cuando se saca fuera del matrimonio, cuando no se espera. Aunque otros dirán, bueno, salió embarazada y bueno, me voy a casar. Y sí, es verdad, algunos se casan, pero como dice Shakespeare, todo matrimonio apresurado, a la larga, también se destruye rápidamente. Así que vemos las consecuencias que puede atravesar una mujer cuando se adelanta, cuando no espera el tiempo adecuado que debe ser solamente en el matrimonio. Usted que me mira, señorita, señora, ¿cómo se siente? ¿Alguna vez ha abortado? ¿Alguna vez ha manchado su pureza? ¿Está teniendo intimidad sexual? Y tenga cuidado, porque cualquier rato usted puede destruir su propia vida. Y esta es la primera consecuencia. Y hay una segunda consecuencia. No solamente queda la mujer embarazada, una segunda consecuencia es que se deshumaniza la pareja. Sí, la pareja empieza a deshumanizarse. Es decir, ambos, tanto el varón como la mujer, empiezan a tratarse como un objeto, como algo que no tiene sentimientos, como algo que no se debe respetar, si no se tratan como un objeto. Y permítame expresarle de esta manera. A veces usamos el papel higiénico para limpiarnos las manos y lo desechamos. Usamos el papel higiénico cuando vamos a estornudar y lo botamos. Así muchas veces se deshumaniza una relación fuera del matrimonio. Nos usamos solamente para intimidad sexual y cada uno por su lado. Y nos tratamos como un objeto sin sentimientos. Recuerdo que una vez una señorita llegó a mi oficina y me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, yo no sé si mi enamorado me ama. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque la mayoría de veces que él me invita a salir a la calle es para ir al hotel. La mayoría de veces que él me dice para salir al cine, para salir a comer, terminamos en un hotel. Ahora él me ha dicho que desea seguir sus estudios y que mejor que descansemos un tiempo para ver cómo vamos y si es así regresamos como pareja. Esa es una consecuencia de tener sexo antes del matrimonio. Somos tratados como un objeto. El hombre muchas veces trata de esa manera a la mujer, o la mujer también al varón, o viceversa. Y esta es una consecuencia grave que sucede en la vida de los adolescentes, señoritas o señoras, que muchas veces solamente se usan como un objeto. Y eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan en este momento, de repente están saliendo con un hombre, con una mujer, y la mayoría de veces lo único que llegan es al hotel? Eso no es amor. Eso no es amor. Esa es pasión. Eso es desear yo satisfacer mis placeres, pero no es amor. Y solitos ustedes están deshumanizando. Y ese hombre o esa mujer en cualquier momento te dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a descansar, tengo que trabajar o tengo que estudiar y vamos mejor a esperar unos 5 meses. Ya te usó, ya te probó, ya no quiere nada contigo y de esa manera pone esos saltos. Amiga que me escucha, tenga cuidado, no siga en esa actitud, salga de ese juego que es muy peligroso. Yo les digo que salga, que usted regrese a mirar a su Creador, aquel que diseñó el sexo. Y una tercera consecuencia, para terminar, es contraer enfermedades de transmisión sexual. Esa es la tercera consecuencia de contraer enfermedades de transmisión sexual. Algunos dicen, no, voy a usar preservativos. Y con los preservativos yo no voy a ser contagiado. Eso es lo que dicen algunos. Pero amigos, quiero decirles que el condón no protege el 100% de contraer infecciones de transmisión sexual. No protege. Entrar en contacto con llagas de la parte de la piel
que no queda cubierto por el preservativo, nos pueden contagiar. Así que, si usted piensa que por usar preservativo no se va a contagiar de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, está equivocado. Permítame citarle al descubridor del origen del síndrome de Down, ya fallecido. Él decía lo siguiente: con el preservativo quedan embarazadas aproximadamente un 10% de las mujeres al cabo de un año de uso. Miren, este hombre, este famoso, menciona que por más que usen preservativos, el 10% de mujeres quedan embarazadas. Y dice, si una barrera infranqueable para los espermatozoides, menos aún será para el virus del SIDA, que es 500 veces más pequeño que el espermatozoide. ¿Cómo puede suponerse decir que el preservativo es eficaz, que es eficaz para prevenir el SIDA? Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, nos damos cuenta que este investigador nos dice que los preservativos, si bien es cierto, no protegen al 100%. Sí hay un porcentaje, pero hay gente que sale embarazadas. Pero como decía, el virus del SIDA es 500 veces más pequeño que el espermatozoide. De todas maneras, van a quedar infectados. Por lo tanto, el preservativo no es eficaz. Se dice que el papiloma humano, por más que se use preservativo o condón, solamente protege el 60%. El 40% es probable que tú quedes con ese virus, seas contagiado. ¿Cuántas personas están contagiadas este día solo por no esperar tener sexo en el matrimonio, por no obedecer a su creador? ¿Cuántas personas en este día están con SIDA, están con el síndrome de infecciones? ¿Cuántos están con contagio de gonorrea, papiloma humano y tantas cosas más? ¿Cuántos solo por tener sexo, un sexo libertino? Amigo y amiga que me escucha en este día, ¿cómo estás actuando tú con tu vida? ¿Estás teniendo sexo? ¿Estás desobedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo lo que quieras con tu cuerpo, no considerando al diseñador del sexo, aquel que te creó, aquel que desea lo mejor para tu vida, aquel que desea que tú goces plenamente en el momento del matrimonio? ¿Estás teniendo sexo? Mira cómo estás. No encuentras sentido a tu vida. Yo te invito en este día que tú te apartes de todo esto, que tú no sigas en esto, porque te vas a destruir, vas a terminar mal. Y no quisiera yo que tú puedas arruinar tu vida por delante. Te pido en este momento que tú puedas pedirle perdón a Dios. Y donde tú estás, si estás con alguna enfermedad venérea, si eres una adolescente embarazada, si eres una mujer que estás teniendo intimidad sexual fuera del matrimonio, de igual manera, estás deshonrando a tu pareja y a Dios. Es el momento de decir, no, quiero cambiar. Y si usted, señora o señor, cuando su hijo o su hija le ha preguntado acerca del sexo y usted no le ha dado ninguna respuesta, pídale perdón al Creador, porque Dios lo ha hecho el sexo para que usted también pueda expresarles y enseñarle a sus hijos. Quiero en este momento orar por usted, amigo o amiga que me escucha. Si usted quiere pedirle perdón a Dios, haga esta oración conmigo. Dígale así: Padre Celestial, me doy cuenta que he pecado contra ti. Me doy cuenta que estoy usando mal mi cuerpo y por eso estoy padeciendo todas estas consecuencias. Pero hoy día te pido perdón. Quiero ahora no seguir teniendo intimidad sexual fuera del matrimonio. Quiero ser un stock, quiero guardarme, quiero cuidarme, quiero que tú me ayudes. Te pido tu ayuda en este momento.
perdóname mis pecados. Reconozco que contra ti he pecado. Y pido que me perdones, dígale así, por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien recibo a Él como mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Gracias te doy por darme el perdón y porque tú me ayudarás a seguir adelante sin tener sexo fuera del matrimonio. Amigo y amiga que me ha escuchado, gracias por permitirme entrar a tu hogar. Gracias por permitirme llevarte este mensaje para que usted pueda mejorar su vida y su relación. Yo quisiera invitarte, si tú has hecho esta oración, llámame al 948-9522-88. Visítame o anda a mi página web palabradesperanza.tv y ahí podemos comunicarnos también, o por el Facebook Iván Arrascue. Espero una llamada o un comentario acerca de todo lo que hemos hablado. Estoy para ayudarte. Dios te bendiga y tengas una nueva esperanza y una nueva vida en adelante.